verlo. Se puede calcular, por ejemplo, la brecha total, sumando todos los salarios de ellos y ellas y haciendo el cálculo. Ese es el que nos daría una diferencia del 23%. Se puede especificar la brecha por horas, no teniendo en cuenta los pluses ni la antigüedad. Ahí hay algo de trampa, baja al 14%. Y se puede calcular la diferencia atendiendo al salario por hora, lo que cobra cada uno por el mismo trabajo por 60 minutos. Y ahí esa brecha sería del 13%. ¿Cuál es la brecha real? ¿A cuál nos agarramos? Vamos a hacerle esa pregunta para empezar. A Elena Cerdá, portavoz de Mujeres en Economía. Elena, buenos días. Buenos días, Inma. Gracias por invitarme, por estar aquí. Es cierto que la dinámica de la brecha salarial es muy compleja y debe tenerse en cuenta, desde mi punto de vista, en primer lugar, que existen dos tipos de brecha. La que se conoce como la brecha salarial ajustada y la que se conoce como la brecha salarial no ajustada. Es muy importante esta distinción debido a que el concepto no ajustado, que es el concepto que no incluye características de índole socioeconómico o características relacionadas con el puesto de trabajo de la mujer, es un concepto mucho más abstracto y mucho más generalista. El otro concepto, el de brecha salarial ajustada, que sí incluye estas dinámicas, a pesar de ello, viene determinado por las variables a considerar, es decir, por las variables observadas. Como sabréis, los economistas tratamos de simplificar la realidad y considerar todas las variables que podamos, pero siempre quedan variables no observadas. Creo que es un factor a tener en cuenta, ya que hay variables motivacionales de carácter extrínseco y intrínseco, como variables relacionadas con la actitud, que no se pueden a veces considerar y que afectarían a las brechas de género. Más allá de esto, y relacionado con la pregunta que me hacías de la brecha salarial y de cómo deberíamos de medirla, debería de notarse la medición mediante el salario por hora, debido a que es la forma que tenemos de poder corregir esa parcialidad o esa temporalidad por la que se ven muy afectadas las mujeres. Pero Elena, esa es la que nos da un 13%. Esa es la que nos da menos diferencia en porcentaje. Luego, eso querría decir que algo, siendo la diferencia injustificable y muchísima, pero eso querría decir que vamos avanzando. Yo considero que vamos avanzando. Evidentemente, debe de hacerse un análisis exhaustivo con un carácter pre-COVID y un carácter post-COVID. Obviamente hay características post-COVID que van a dilatar o incluso amplificar esa brecha. Las mujeres formamos parte en una masa laboral en gran parte del sector servicios y el sector servicios es uno de los sectores que se va a ver más afectado por esta crisis, por lo que debemos trabajar en línea a todo lo que pueda ocurrir y a cómo pueda repercutir la crisis sanitaria en el mercado laboral. Elena, se suele decir que quien hace la ley hace la trampa y se introducen, por ejemplo, trampas que se pueden hacer para seguir manteniendo esa brecha. Hablábamos de los pluses, hablábamos de la formación que se pueda exigir para un trabajo, incluso de cómo se llame el puesto de trabajo. Se puede hacer el cambio y adaptar el salario, aunque al final los trabajadores, hombres y mujeres, o incluso dentro del mismo sexo también, a veces vemos la brecha salarial, ahí se puede meter la trampa y pagar más o menos según entienda el empresario, aunque sea injusto, si todos hacen el mismo trabajo. Y se introduce aquí lo del trabajo de igual valor. ¿Eso está regulado? ¿Está suficientemente vigilado? ¿O al final va a seguir existiendo esa trampa por la que un empresario puede pagar más o menos a los trabajadores, según considere? Efectivamente, siempre va a haber una especie de vacío que hay que cubrir, hay que trabajar. Pero es cierto que la ley de transparencia salarial es el camino, es parte del camino y ejecutarla correctamente, no solo delimitarla, sino ejecutarla correctamente nos va a conducir poco a poco a ese camino. Más allá de ello, cabe considerar y tener en cuenta, me gusta razonar desde la teoría, lo que dice la historiadora económica Claudia Goldin, que es una persona que lleva muchísimos años trabajando en esta línea. Ella comenta la teoría de la contaminación y dice que esta actitud a veces opositora, ¿no?, por parte de los hombres frente a tomar medidas que puedan paliar estas brechas salariales
reside en no tanto una actitud machista, sino más en una actitud protectora hacia sus condiciones privilegiadas. Por lo que hay una parte de concienciación muy importante en la que tenemos que trabajar y no queda más remedio que hacerlo mediante la ley. Y luego hay otros componentes, otros ingredientes que afectan también a esto, incluso al margen de las diferencias entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en esa ley de igualdad que va a entrar a pleno rendimiento en vigor en abril, se introduce que las empresas de más de 100 trabajadores tienen que aplicar unos convenios de igualdad, tener unas comisiones de igualdad, y en las que sean más pequeñas, esas comisiones, esos vigilantes de la igualdad van a tener que elegirlos entre los sindicatos mayoritarios. La COE ha recurrido esto al Tribunal Supremo porque dice que considera que eso es una puerta de atrás para que haya más representación sindical que la actual en la pequeña empresa. Desde mi punto de vista, esto al final reside en un conflicto de intereses. Y como comentábamos, el interés de la empresa obviamente es uno muy diferente al interés de los sindicatos. ¿Cómo se resolverá esto? Pues la verdad que es que solo lo vamos a ver con el tiempo, y creo que cualquier conflicto de intereses, tanto entre COE como sindicatos, lo único que va a hacer es parar algo que necesitamos. Una ley vigente que necesitamos que se trabaje y en la que necesitamos que se plasme la realidad y luego ser analizada. Es muy importante que una vez sea aplicada podamos analizar los datos y ver realmente si se está diluyendo esa brecha salarial. La brecha salarial, hablábamos antes de cómo calcularla, de su complejidad, pero con las cifras que manejamos ahora, otro aspecto que está claro es que es más baja en los salarios más bajos. En las profesiones con más precariedad hay más diferencia. Efectivamente, es un poco complicada la distribución de la salarial, pero sí que se observa, es un patrón, un fenómeno que se ha observado durante mucho tiempo, el efecto que se conoce como el efecto techo de cristal. A medida que aumentamos la distribución en la parte superior, lo que es la brecha salarial aumenta. Es importante trabajar en la brecha salarial a todos los niveles. Al fin y al cabo, la masa laboral de las partes inferiores es mucho mayor que la de las superiores, pero esto no quita que hay que trabajar en varias líneas de actuación. Las brechas salariales deberían de trabajarse, desde mi punto de vista, y siguiendo el trabajo de investigadores como Conde Ruiz, en base a 3 líneas de actuación distintas: una relacionada con la conciliación familiar y la corresponsabilidad por parte de los miembros de la familia, tanto mujer y hombre; otra línea que lo que haga es evitar ese efecto discriminatorio a nivel salarial; y una tercera línea que incluiría esta parte del techo de cristal, que iría a trabajar este problema, esa infrarrepresentación femenina en la parte superior de la distribución salarial. Hablabas de infrarrepresentación, todavía queda por hacer, pero cada vez vamos viendo más mujeres en puestos de responsabilidad. Ahora mismo tenemos en el Fondo Monetario, el Banco Central Europeo, la Secretaría del Tesoro en Estados Unidos. Recientemente se ha nombrado a una nueva presidenta en la Organización Mundial del Comercio, por primera vez una mujer. Y se dice además que si las mujeres se incorporaran más a los puestos de trabajo, mejoraría la productividad y la riqueza. Hay estudios incluso que dicen que en España el PIB podría aumentar en hasta 16 billones, dicen algunos estudios, que en Estados Unidos podría aumentar un 5%, 9% en Estados Unidos, o en India incluso un 30%. ¿Hay alguna forma de medir qué explicaría ese aumento supuesto hipotético en los estudios de la riqueza con más mujeres en los puestos de responsabilidad y con menos brecha salarial? Hubo una investigación bastante reciente que analizaba un poco este fenómeno en términos generales, y los resultados ofrecían era una visión que, al ocupar las mujeres mayores puestos de responsabilidad, curiosamente no se disminuye la brecha salarial, pero tiene una repercusión en lo que son las posiciones menos gerenciales. Es decir, hay una menor discriminación por parte de las mujeres al tomar puestos de responsabilidad sobre aquellos que están por debajo de ellas. Creo que la visión es
por una parte, cultural y psicológica, es muy complicado analizarla y se deben de tener en cuenta muchísimas variables. Pero la empatía es una característica que forma parte de nosotras. Incluso venimos también determinadas por lo que se conoce el síndrome de la impostora. Creo que las mujeres podemos aportar parte de esta sociedad, la otra parte la van a aportar los hombres, y sigo diciendo y sosteniéndome que la igualdad es un trabajo de todos. Elena Cerdá, portavoz de Mujeres en Economía, una organización que además quiere visibilizar el trabajo de las economistas en este sector. Muchas gracias. Hasta otro día. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día.